Atención, estás en una batalla, aunque no lo sepas. Hay un enemigo astuto, invisible y despiadado que ha estado acechándote en cada paso de tu vida. No es un mito ni una metáfora, es real y su único objetivo es destruirte. Pero aquí está la clave, tú puedes vencerlo. Hoy te revelaré su estrategia, cómo opera en las sombras y, lo más importante, cómo puedes protegerte y derrotarlo con las armas correctas. ¿Estás listo para descubrir la verdad y tomar el control de tu vida espiritual? No te muevas, porque este mensaje puede cambiar tu destino eterno. Suscríbete a Verdades Eternas y prepárate para la batalla. Comenzamos ahora. El enemigo. Si usted fuera un general del ejército que se prepara para ir a la guerra contra otra nación, algo que haría detenidamente sería estudiar la vida del general enemigo. Aprendería todo lo posible acerca de él. Sabría todo lo de su nacimiento, todo lo de su pasado, incluso de su niñez. Dónde fue educado, cuándo se inició en la milicia y qué otra clase de logros ha alcanzado. Estudiaría todo sobre él porque sin duda trataría de descubrir cómo piensa este hombre, qué es lo que lo motiva, qué hace que él reaccione, qué lo hace enojar, si es sereno, si es de las personas que responden rápido, si se demora en tomar decisiones. Usted aprendería todo lo posible porque verá, con frecuencia no se trata de quién es más poderoso, sino del que pueda pensar mejor que el otro. Se trata de poder entender cómo piensa ese general. Y si puede pensar mejor que él, si sabe la manera en que él piensa, sabrá cuál es su siguiente paso. Y es muy probable que gane esa batalla. Es interesante cómo los militares estudian muy a fondo a todos sus enemigos. Y como todos nosotros tenemos un enemigo que nos hace frente a cada paso de nuestra vida, a donde vayamos, ahí está, con sus poderes demoníacos para, de algún modo o manera, hacernos flaquear, caer y alejarnos de la voluntad de Dios y su plan para nuestra vida. Pero ¿no es interesante que podamos pasar por la vida sin nunca llegar a darnos cuenta de cuán importante es entender cómo piensa el enemigo? Tenemos a alguien que se nos opone, que está en contra nuestra, y es muy claro en la Biblia cómo piensa. De hecho, tenemos como manual la Biblia, la cual nos habla de varios miles de años de cómo este general enemigo, este poder satánico, decide actuar, cómo responde, cómo obra en la vida de otros, cómo ha fallado y cómo ha triunfado tanto. Así que, si todos queremos triunfar en la vida cristiana y tener una vida victoriosa, si hemos de vivir en la victoria que el Señor nos ha provisto a todos, una de las cosas más sabias que podemos hacer es entender la mente de nuestro mayor oponente. Y en este mensaje deseo hablar de esto, el enemigo. Así se llama. Y recordará que el apóstol Pablo escribió los primeros 3 capítulos de Efesios para decirnos lo que tenemos debido al hecho de ser creyentes. Los capítulos 4 y 5 hablan de cómo debemos vivir. Y luego dice, tenemos un problema, tenemos una fuerza opuesta. Y dice así, comenzando en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Su oponente, el general opositor, su enemigo, es el diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que hace el apóstol Pablo en estos versículos es identificar quién es nuestro enemigo, quién es el enemigo del creyente, y a menudo por la manera en que los creyentes actúan, cómo actuamos los cristianos. Uno creería que somos enemigos unos de otros, pero la verdad es que el verdadero enemigo no es más que el propio Satanás. Pero si se fija en este pasaje, no es solo Satanás, porque la verdad es que hay todo un complot de oposición, del cual Satanás es general y líder. Pero vea lo que dice. Dice, estad firmes contra las acechanzas del diablo, pero no se detiene ahí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué? No solo Satanás, sino principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay toda una hueste de enemigos, y parece, según las Escrituras, que aunque ciertas cosas no sean tan claras como quisiéramos, no solo tenemos una fuerza contraria aquí, sino todo un reino reconocido de estas fuerzas, desde luego siendo Satanás el principal.
Y aunado a eso, desde luego, va un cargo de poder. O sea, Satanás es un ser poderoso. ¿Cómo sé que es así? Bueno, veamos los hombres y mujeres en la Biblia que ha derrotado. Comencemos con Eva, por ejemplo. Vivía en un ambiente realmente perfecto, un entorno perfecto. Dios les dio a Adán y Eva libre albedrío para que escogieran amarlo y decidieran obedecerlo. Decidieron no hacerlo. Así que en ese entorno perfecto cayeron. Así pues, Satanás, de un modo muy seductor y demasiado engañoso, hizo varias preguntas sencillas. ¿De verdad Dios dijo eso? Y ha estado usando las mismas tácticas por muchos años. Y lo mismo verá, por ejemplo, si mira a Moisés y mira a David. Y si recorre las Sagradas Escrituras, verá eso una y otra vez. ¿Y cuántas veces Cristo tuvo que regañar a Pedro? Este hombre amaba al Señor, estaba en su círculo privado, era amigo de confianza. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, tú pareces. Le dijo, Pedro, estás actuando como el diablo. Eso no salió de ti, sino de Satanás. Ahora, Satanás puede obrar en las vidas de creyentes. Y decimos y hacemos cosas que sin duda no van con lo que somos. Ahora, también hay que recordar que Satanás tiene límites. Satanás no es un general libre de una coalición de fuerzas malignas opuestas, que tiene todo el poder y sin límites en lo que puede hacernos. La verdad es que Satanás no puede hacernos nada a nosotros. No puede tocar algo que poseamos, ni siquiera nuestro cuerpo, y menos nuestra mente. No puede tocar nada en nuestra vida sin que Dios Todopoderoso se lo permita. Así que hay un límite a lo que Satanás puede hacer. Dios le ha impuesto ese límite. Hasta ahí lo que puede hacer en nuestra vida. Ahora, Él no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. No es omninada, gloria a Dios. Está limitado. Amén. Así es. Está totalmente limitado en lo que puede hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que busca en la vida del no creyente? Esto es lo que busca. Esto busca hacer en la vida del no creyente. Por ejemplo, primero que nada, no quiere que vean la verdad. En 2 de Corintios capítulo 4 habla de esto. Dice, veamos varios versículos aquí. Si lo sabe de memoria, quisiera que lo busque. En todo caso, hay algo en verlo con sus propios ojos, verlo y leerlo. Escuche lo que dice. Dice Pablo hablando aquí en el versículo 3, capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, si no pueden entenderlo, no pueden verlo. ¿Quiénes? Los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, este sistema mundial, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primero que todo, ¿qué les hace a los no creyentes? Algo que hace es cegar sus ojos, para que no puedan ver la verdad, ni entender, ni saber la verdad. Lo segundo que deseo que note es algo que dijo el Señor en una parábola. Así que lo invito a buscar Marcos capítulo 4 un momento. Y usted recordará que este es el capítulo y esta es la parábola del sembrador, de la semilla sembrada. Y recordará que el Señor habló de dónde cayó la semilla y de lo que pasó cuando cayó. Vea por favor comenzando en el versículo 13 del capítulo 4 de Marcos. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, por eso le digo que cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia y algo donde tomar notas. ¿Sabe por qué? Le diré por qué. Satanás, mire, no solo para el creyente, sino mire, Satanás desea que para el no creyente sea ciego a la verdad. La labor de Satanás en el no creyente es igual que en el creyente, y es robar la palabra. Aprendí hace mucho tiempo que si me despierto a medianoche y el Señor me pone algo en el corazón, que si no lo escribo, le puedo asegurar que Satanás hará lo posible para hacer que se me olvide. Mire, cuando Dios le diga algo, escríbalo. Si escucha algo valioso, que vale la pena aplicarlo a su vida, escríbalo. Le diré por qué. Satanás se robará la palabra de Dios de su corazón. Ahí está muy claro. ¿Por qué cree que el Señor nos dio esta parábola? Nos dio esa parábola para advertirnos de cómo opera Satanás. No solo ciega las mentes de todos ante la verdad, sino que también arrebata la palabra, se roba la palabra. Él se opone.
Mire, Satanás se opone al Evangelio, él se opone al Evangelio. Ahora, hay muchos pasajes bíblicos, sobre todo en el libro de los Hechos, donde vemos a Pablo predicar el Evangelio, la oposición de los judaizantes y demás, y Satanás se opone a la predicación del Evangelio. Pero también deseo que piense en referencia a esto, en que hará todo lo posible para evitar que alguien crea. Entonces, ¿qué hace? Cegar los ojos de la gente, robarles la palabra, y actúa mediante el no creyente para oponerse a la predicación y la enseñanza bíblica, y hace muchas otras cosas en la vida del no creyente. Pero deseo hablar de lo siguiente: ¿qué hace en la vida del creyente? ¿Cuál es la actividad de Satanás en la vida de todos? Bien, hablaremos de sus tácticas más tarde, pero ¿qué hace? Pues nos tienta a pecar, eso es algo que hace. Y claro, nos tiende muchas trampas. Todo hijo de Dios necesita desarrollar un espíritu de discernimiento. O sea, no se debe juzgar por las apariencias, no apresurarse porque algo parezca bueno. Verlo desde un punto de vista espiritual, desde la perspectiva de Dios. Mire, en todo lo que Satanás nos tienta, Él no va a tentarnos con algo que sea realmente horrible, algo doloroso. Nos tentará con cosas que se vean bien, huelan bien, se sientan bien, lo que sea, parecen todas correctas. Siempre las disfraza de esa manera. Lo que hay que hacer es tener suficiente discernimiento para decir, sabes, eso suena bien. Pero la pregunta es esta: ¿armoniza con lo que soy? En segundo lugar, ¿armoniza con la palabra de Dios? Tercero, ¿es una violación de cualquier principio de la palabra de Dios? Y a menudo la gente se mete en problemas económicos y toda clase de dificultades y de todo tipo. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento espiritual. Solo se ve bien, confían en alguien más y entonces proceden. Hay que tener discernimiento. ¿Por qué? Porque Satanás está tendiendo una trampa tras otra para de algún modo hacernos tropezar, para impedir que seamos los hijos de Dios que Él quiere y que pueda usarnos. Asimismo, hará todo lo posible por evitar nuestro crecimiento espiritual, que no crezcamos. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo lo hace? Dice, bueno, ¿sabes qué? No hay que leer la Biblia cada noche. O sea, para ser espiritual, no hay que leer la Biblia todas las noches. Puedes dejarlo esta noche, no te hará daño. Mañana en la noche tendrá mucho sueño, está cansado y ha trabajado mucho. ¿Y qué hace Satanás? Nunca le dirá, no vuelvas a leer la Biblia. Sabe bien que no. Así que dice, mira, no te preocupes esta noche. O lee un salmo, algo que ya hayas leído. ¿Y qué sucede? Hará todo lo que pueda, mire, para, escuche bien, mantenernos ocupados haciendo cosas buenas y que no estemos con la Biblia ni de rodillas. Esta es una de sus trampas. Podría sentarme aquí y mencionarle un montón de cosas que yo podría hacer cualquier semana, que son buenas, son bíblicas, parte del ser pastor, y atascar tanto una semana que no quede tiempo para orar ni para leer la Biblia. Y, ¿sabe? Podría defenderlas todas. El problema es que no está bien. Mire, Satanás no le dará un montón de actividades malas. Le sugerirá solo buenas para que usted diga esto. Shh, es que no tuve tiempo. Señor, sabes que no tuve tiempo. Claro que sí. Cada uno de nosotros tiene tiempo para leer la Biblia. Todos tenemos tiempo para hablar con Dios. Todos tenemos tiempo para orar. ¿Y qué hace Satanás? Todo lo posible para evitar que estemos de rodillas. Ahora, yo escucho a la gente y no sé de cuántos creyentes sea esto cierto, pero muchos no se han arrodillado a orar en tanto tiempo que ni saben cómo se siente. Dicen, pues no tengo que arrodillarme a orar. No tiene por qué. Pero es interesante ver en la Biblia con cuánta frecuencia la gente se arrodillaba o se postraba a orar ante Dios. Hay algo en cuanto a reverenciar al Dios Santo, reconocer quién es cuando estamos a solas con Él. Inclinamos nuestro rostro y nos arrodillamos ante Él. En la iglesia cantamos, estamos en tierra santa. Y mire, sé que no siempre podemos arrodillarnos por los asientos y demás, y los tienen problemas de espalda. Pero le digo que cuando esté solo en su casa, no hay excusa para no arrodillarse a orar y leer la Biblia. No hay ninguna excusa. Ahora, si estuviera escrito en latín, eso sería otra cosa. Pero está en español para que pueda entenderla. Hay muchas traducciones. La Biblia al día
la Reina Valera, la Biblia de las Américas. Hay muchas, hay de todo. Mire, la tenemos en lenguaje simple para que la leamos. Tenemos tiempo para leerla. Mire, somos hijos de Dios. Esto nos permite nutrirnos. ¿Y qué hace Satanás? Hará lo posible por apartarnos de la Biblia. Y mire, apartarnos de la Biblia y evitar que, escuche, atesoremos algo. Usted viene, se sienta y escucha el mensaje, por ejemplo, y si puede, mire, hacerle pensar en cualquier cosa mientras predico, lo hará. Sobre todo, si se trata de algo que Satanás ahora, él no sabe lo que voy a decir, pero si me acerco a algo o sigo una pista, voy por cierto rumbo en lo que él está pensando, él sabe que si logra que pensemos en algo más en el momento más crucial, sabe que fallaremos. Bien, no digo que haya un demonio en su hombro. No creo eso. No creo en nada de eso. No creo que sea su forma de operar, pero sí en esto. Sé que hará cualquier cosa para confundir la mente. Y en ocasiones, ¿cuántas personas están sentadas y viendo hacia adelante, pero pensando en algo más? Satanás, mire, dividirá su mente. Hará todo lo que esté a su alcance porque quiere estropear nuestro crecimiento espiritual. Asimismo, creo que lo que hace es adormecer a las iglesias. ¿Cómo adormece a las iglesias? Bueno, les da un buen pastor que haga sentir genial a todo el mundo. Les da suficiente dinero para que no necesiten nada. Les da bastante satisfacción en lo que hacen. Y no hay visión misionera, no hay interés en evangelismo, no quieren perturbar su maravilloso compañerismo, ni añadir a alguien más que dañe esa comunión. Mire, él tiene todo tipo de maneras de hacer que una iglesia pierda su fervor misionero y evangélico. ¿Por qué? Porque es lo que odia. Mire, Satanás no molestará a ninguna iglesia que no tenga fervor misionero ni evangélico. ¿Por qué? Porque ya hacen lo que quiere. Se duermen al ser religiosos. Dios detesta todo eso y a Satanás le encanta. No le importa cuánto cantemos mientras no hagamos nada al respecto. No le importa cuántos mensajes escuchemos mientras no hagamos nada al respecto. No haga nada para Dios. Ese es su trato, ocuparnos en algo más. Y mire, esa es la movida del diablo. Estamos hablando de evangelizar al mundo. Se trata de que nos interese la gente que se pierde, muere y va al infierno. Estamos hablando de obedecer la comisión del Señor Jesucristo. Estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de reinos que están en guerra. Y solo queremos quedarnos sentados compartiendo como amigos. Escuche, eso no es lo que dice la Biblia. Mire, Pablo no iba a la deriva. Pablo no tenía un velero para andar con sus seguidores navegando por el Mediterráneo. Quizá, pero no hizo eso. No andaba por ahí con un mini estudio bíblico aquí y un estudio allá. Mire, fue a donde pudo a proclamar el evangelio y sufrió en casi todo lugar. ¿Por qué? Porque obedeció a la comisión de Jesucristo. Dios lo ungió para proclamar el evangelio y sabía que su tiempo era limitado. Y la verdad es que el nuestro también es limitado. Solo hay un viaje en esta vida, solo uno. Estamos hablando de una batalla que sin duda destruirá todo lo que es piadoso. Y quienes conocen la Biblia pueden persistir en ella, escuche, en ella, y también en la iglesia, sirviendo a Dios Todopoderoso con su enfoque en Dios Todopoderoso, escuche, y sus manos en el arado haciendo la obra de Dios. Ese es el plan de Dios. Bien, creo que una de las cosas que hace Satanás, entre muchas, es atacar la Biblia. Satanás ataca la Biblia con todo lo que puede. De vez en cuando alguien dice, ¿qué hay de sus errores? Me encanta que me digan eso y solo digo, solo muéstremelos. Apenas puedo esperar. Si Dios es soberano, si Dios tiene todo en su lugar y lo tiene todo tan balanceado de manera tan hermosa, si Dios tiene control absoluto de todo, ¿por qué no puede también preservarnos su palabra a través de los años? Por ser el manual para la batalla, el manual de instrucciones para vivir. Dios Todopoderoso puede mantenerla santa, completa y pura. Él es esa clase de Dios. Así que naturalmente Satanás la atacará. Bueno, ¿cuál es su futuro? Hay muchas otras cosas que podríamos decir de eso, pero permítame decir algo aquí sobre toda esta idea del demonio. Bien, hablamos de Satanás, de cómo actúa. ¿Qué hay de toda esta idea de la posesión demoníaca? Permítame decirle que, si se trata del creyente, elimine esto de su lista. La posesión demoníaca no existe en la vida del creyente, no existe nunca en lo absoluto. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu del Dios viviente.
El Espíritu Santo está dentro de cada creyente. Tenemos un nuevo espíritu y somos nuevas criaturas de Dios, morada del Espíritu Santo. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ningún creyente puede ser poseído por el diablo. Borre eso de su vocabulario. No es posible. No creo que haya ningún versículo en la Biblia que diga que un hijo de Dios pueda ser poseído por el diablo o ser poseído por un poder demoníaco. Poseído no, intimidado por él, sí. Que tenga un tremendo efecto en él, sí. Que dañe sus vidas, sí. Pero poseerlos no, porque la posesión implica, mire, si habla de posesión, que ese demonio tiene control absoluto, que esa persona que es creyente ya no tiene la voluntad de hacer lo correcto. Eso ni siquiera sería congruente con quién es Dios. El poder que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dios no permitirá que algún poder en nosotros sea mayor que el poder del Espíritu Santo, porque tal poder no existe. Ahora quiero concluir mencionando algo más aquí. Al pensar en cómo nos relacionamos con Satanás y cómo debemos responder, creo que hay 4 versículos bíblicos aquí, y el primero está en 1 de Pedro, capítulo 5. Recordará lo que dijo Pedro aquí, hablando de Satanás, nuestro adversario. Veamos lo que dijo en el versículo 8 del capítulo 5. Sed sobrios, formales, con actitud seria y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Necesitamos discernimiento. Mire, hay que estar alerta ante Satanás porque él siempre está ahí tendiendo trampas, si puede. Así que mi primera responsabilidad en relación con él es estar alerta, por ejemplo, a su presencia misma. El segundo aspecto está en Efesios capítulo 4, versículo 27, un pasaje muy importante. Vea esto. Dice, en nuestro ser, que seamos sensibles a lo que pasa. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo, no le dé oportunidad. No le dé oportunidad, esté alerta, no le dé oportunidad. ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente esto. Por ejemplo, digamos que usted desde pequeño, sus padres solían beber, así que siempre tenían cerveza en la nevera. Y lamento decir que a menudo eso puede ser cierto entre creyentes. Así que eso es justo lo que usted veía, pero sabía que no estaba bien y no cayó en eso, ni participó en eso. Bien, sus amigos lo invitan a una fiesta donde todo el mundo beberá y se irá de juerga y perderá el sentido. Ahora, puede que usted vaya y no beba, pero ¿sabe lo que Dios dice? No le dé una oportunidad. Hay lugares a donde no debe ir. Hay cosas que no debe hacer. Hay cosas que no debe ver. Hay cosas que no debe permitir que su mente piense. Ni siquiera le dé una oportunidad. Escuche, cuando llevamos un rumbo que sabemos que está mal, ¿sabe qué decimos? Aquí estamos exponiéndonos. Él está sentado esperándonos y le damos una oportunidad para atraparnos. Primero dice, estén alerta. En segundo lugar dice, no le den oportunidad. Ni siquiera le permitan ese privilegio. Luego dice, en este capítulo 6, dice que debemos, levantarnos en la mañana y vestirnos. Vestirnos. Debemos vestirnos con la ropa que se ajuste a lo que haremos ese día. Pero hay un solo traje que debemos ponernos cada día, y es la armadura de Dios. Y de eso hablaremos en otro mensaje. Y luego, en Santiago capítulo 4, vamos a ver Santiago capítulo 4. Solo vea este versículo. Aquí dice 2 cosas que van juntas y que deseo que vea. Dice en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice que debemos resistirlo, y de eso hablamos en el primer mensaje de esta serie, de estar firmes, de resistirlo a Él. Y bien, como creyente, ¿qué relación tengo con Él? Bueno, no hay duda de que debo tomar mi fuerza del Señor. Yo debo mantenerme firme, vestirme de la armadura. Debo estar alerta ante Satanás. No debo darle a él lugar y debo resistirlo. Así que esta es nuestra posición. Esa es nuestra relación con Él. Ahora, si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, dirá, ¿cuál es mi relación con el diablo? Es muy sencillo. Él lo tiene justo donde quiere. Le dirá que no necesita a Dios. O si atraviesa algún momento difícil en su vida, le dirá,
Dios no puede ayudarte, no puedes orar, no contestará a tus oraciones. Bien, quizá no conteste oraciones sobre otras cosas, pero esta sí la contestará porque la Biblia dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Escuche bien, mire, Dios Todopoderoso lo salvará de su pecado, pero el diablo le dirá: no puede perdonarte lo que has hecho. Mira lo que hiciste. ¿Sabe? No hay nada que Dios no perdone. Dios perdonará su pecado pese a todo. De eso se trata la cruz. La cruz se trata de que Cristo entregó su vida en el Calvario, que no importa lo que usted haya hecho ni dónde haya estado, es por su falta de fe que ahora está perdido. Cuando le diga: Padre, perdona mis pecados, Dios perdona mis pecados, deposito mi fe en Cristo. Acepto su muerte en el Calvario como paga de mi pecado. En el momento que lo reciba por fe como su Salvador personal, pasará a ser hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo de la promesa. O quizá haya estado inmiscuido en algo, o lee su horóscopo. Olvídelo, no lo vuelva a hacer. O ha pensado en pedirle a alguien que le adivine el futuro. Ya tiene un futuro. Dios sabe qué es y se lo dirá a su tiempo. O quizá se trata de alguna área de su vida que está cediendo a Satanás. Le ha estado dando una oportunidad tras la otra. Mire, es una gran insensatez que alguien con un problema de apuestas se vaya de vacaciones a Las Vegas. Bien, no estoy criticando Las Vegas. Debe ser muy lindo, pero alguien con ese problema no tiene nada que buscar allá. Y alguien con un problema de alcoholismo no debe ir a una discoteca. No debería realmente, pero si tiene problema con la bebida, que no vaya a sentarse al bar mientras espera su mesa en el restaurante. Puede darle toda clase de oportunidades. Es fácil, no lo haga. Bien, dice así en su palabra: no dejando de congregarnos. Hemos dicho que reunirnos es una sesión de capacitación para las batallas que enfrentamos. Puedo asegurarle esto, escuche esto. La semana que viene, cuidado, mucho cuidado, se lo digo, porque Satanás dirá: muy bien, han escuchado toda la verdad. Me han acribillado 2 veces hoy, así que ya veré si puedo volver y hacer un poco de daño. Mañana al despertarse, haga esto, póngasela. Acaba de leer el capítulo 6 de Efesios sobre la armadura de Dios. Póngasela. Recuerde que debe estar firme. Y mire, obtendrá su fuerza de Dios. Estará firme contra el diablo. Lo va a resistir. Estará alerta a él y dedicará tiempo a la palabra. Se postrará ante Dios, porque vivimos en un mundo que está en guerra con Dios Todopoderoso. Y hay que andar en obediencia a Él, confiando en Él. Ora conmigo, amado hermano. Señor Todopoderoso, en este día me postro ante ti, reconociendo que estamos en medio de una batalla espiritual. Tu palabra nos enseña que nuestro enemigo no es de carne y hueso, sino que luchamos contra principados, potestades y huestes de maldad que buscan alejarnos de ti. Padre, vísteme con tu armadura divina, ciñe mi cintura con la verdad, cúbreme con la coraza de justicia, calza mis pies con el evangelio de la paz. Fortalece mi fe con el escudo que apaga los dardos del maligno. Protégeme con el yelmo de la salvación y afila mi espíritu con la espada de tu palabra. Guárdame, Señor, para no caer en las trampas del enemigo. Dame discernimiento para reconocer sus engaños, sabiduría para no ceder a sus mentiras y valentía para resistir sus ataques. Que mi corazón no se desvíe ni mi mente sea confundida. Te pido, Padre, que fortalezcas mi fe y me ayudes a caminar en obediencia. Que mis pensamientos, palabras y acciones reflejen tu luz en este mundo de tinieblas. Reprendo toda obra del maligno en el nombre de Jesús y proclamo que mi vida está en tus manos, bajo tu soberana protección. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias porque nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Y aunque el enemigo intente destruirnos, sabemos que mayor eres tú, que estás en nosotros, que el que está en el mundo. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Que la luz de Dios brille en más corazones y que su verdad fortalezca a quienes lo necesitan. El enemigo no descansa y tú tampoco puedes permitirte bajar la guardia. Ahora que conoces su estrategia, ¿vas a seguir caminando sin protección o te alistarás para la batalla? No te quedes aquí. Hay más por descubrir, más verdades que fortalecerán tu espíritu y te ayudarán a caminar en victoria. Mira los 2 videos que aparecen en pantalla y prepárate para dar el siguiente paso.
Suscríbete a Verdades Eternas y activa las notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que puede transformar tu vida. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite y juntos enfrentemos esta lucha con la verdad de Dios. Nos vemos en el próximo video.